de poder compartir, de poder hablar, de poder dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, ¿verdad? Para aquella gente que en estos momentos está pasando cosas difíciles, quizás por este problema que está pasando en el mundo entero. Mucha gente está afligida, está triste, está desalentada por que un ser querido quizás ha muerto, está en terapia intensiva, está muy grave, o no sabe nada de su familiar. Bueno, en estos momentos tan difíciles yo creo que es momento de animar a las personas, de alentar a las personas que sigan confiando, sigan creyendo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió estar con nosotros en estos momentos difíciles. Él prometió estar en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más difíciles que nosotros estemos viviendo y pasando. En este día, en este mundo, en estos momentos están pasando aflicción, están en un momento de crisis, pero Dios, hermanos, amigos, Él ha prometido estar con nosotros. Así que vamos a continuar en este día y queremos compartirle una enseñanza o hablar un poco, amén, en cuanto a lo que es la Pascua, ¿verdad? Estamos a punto de, en muchos lugares estará recordando, incluso el mismo Israel, en Jerusalén estarán recordando este día, ¿verdad? Pero para nosotros en sí también tenemos que entender, ¿verdad? Hoy nosotros la tenemos constituida como lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que pasó y por qué razón la gente en aquel entonces la celebraban, lo hacían. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el trasfondo, ¿verdad? El trasfondo judío, todo lo que, la razón por la cual nosotros la celebramos, ¿verdad? Lo que es la cena del Señor, en primer lugar es porque el Señor lo ordenó, es una ordenanza, es como la gran comisión. El Señor dejó a sus discípulos y les constituyó y les dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, ¿verdad?, será salvo. Y el Señor encargó que vayamos y prediquemos el Evangelio, que les enseñemos todas las cosas que Él ha mandado, ¿verdad? Y que creyeran en Él, que se bautizaran y así fueran parte de la iglesia del Señor. Amén. Así que en este día, ¿verdad?, vamos a recordar aquellos momentos en los cuales una de las últimas Pascuas de nuestro Señor Jesucristo que Él celebró. Porque Él, como judío, en la tradición judía, ellos tenían que celebrar en cierto año, así como Dios le mandó a Moisés, ¿verdad? Allá cuando Dios libertó al pueblo de Egipto, acordémonos que el Señor envía a Moisés al pueblo de Egipto y para hablar con Faraón y decirle que dejara libre al pueblo. Y Dios, hermano, le da ordenanzas a Moisés, le dice: quiero que preparen en su hogar un cabrito de 1 año y lo prepararán, ¿verdad?, para cada familia. Y si la familia es muy pequeña, que se juntara con la otra familia y así celebraran ese día y comieran ese cordero o el cabrito, que lo prepararan, que lo asaran y se lo comieran todo, y que no tenía que quedar nada para el día siguiente, y lo que iba a quedar que tenía que ser quemado. Dios le empieza a dar la ordenanza y Dios le dice por órdenes de Moisés, Dios le ordena a Moisés y le dice que le diga al pueblo que apartaran sangre de la cual iba a ser del cordero, del cabrito, para ponerla en el dintel de sus casas. Porque una de las últimas plagas que Dios iba a mandar a Egipto iba a ser la plaga en la cual iban a morir todos los primogénitos de aquel lugar. Y Dios, por ordenanza de Él mismo, a Moisés le manda al pueblo que pongan en cada dintel de sus casas la sangre del cordero, que representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos a entenderlo, porque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos mirar muchos semejanzas, tipos, ¿verdad?, que Dios usó para mirar lo verdadero que hoy, que ya después vino a ser. Como un ejemplo, muchos predicadores usamos y entendemos así lo que la Escritura nos enseña. Moisés, ¿verdad?, y Faraón. Egipto representaba el mundo, Faraón representaba al enemigo, ¿verdad? Moisés representaba aquel libertador que un día iba a venir,
¿verdad? Que nos iba a rescatar, a sacar de la esclavitud. Y así después llegó a ser en lo espiritual. Acordémonos cuando Jesucristo viene y lee el libro del profeta Isaías, y él leyendo la escritura donde dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Se encuentra allá en Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante, cuando el Señor lee la escritura y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, para vendar a los quebrantados de corazón, para sanar a los quebrantados de corazón, al dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a libertarlos por la opresión del diablo. Nosotros tenemos que entender que cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, ellos, hermanos, desobedecieron al mandato de Dios cuando Él les dijo, si tú comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Y Dios, hermano, lo dijo así y así se cumplió. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 5, que por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 17 nos dice que por la transgresión de un hombre vino la muerte para todos. El pecado pasó a todos los hombres. Entonces el ser humano está destituido de la gloria de Dios desde ese entonces, pero Dios ha prometido, ¿verdad? Desde el huerto del Edén prometió que iba a venir un redentor, que iba a venir alguien que nos iba a quitar el pecado, alguien que nos iba a redimir del pecado, alguien que nos iba a redimir de nuestra condición en la cual nosotros estábamos, y ese iba a ser Jesucristo. En el tipo que podemos mirar cuando Dios ordena a Moisés que celebren esta cena, ¿verdad? Fue como a las 3 de la tarde cuando Dios les mandó que hicieran esto, prepararan el cabrito y se lo comieran. Y la sangre tenía que ser puesta en los dinteles. Y Dios ordenó eso al pueblo de Dios para que eso, hermano, sirviera como señal cuando pasara el ángel de la muerte y no hiriera a nadie de la casa de Israel. Entonces, eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Ese cordero, el día de la Pascua, el día que se iba a celebrar, un día antes que se iba a celebrar la Pascua, como Dios lo ordenó al pueblo judío, Él les dijo, ¿verdad? Que cada año, ¿verdad? En esa fecha, el día el mes porque nosotros estamos en un calendario, el calendario que nosotros usamos es el calendario gregoriano. El calendario judío es diferente. Nuestros meses y los de ellos son muy diferentes. Por eso es de que nosotros a veces es un poco complicado, difícil saber el día, la fecha exacta, porque el calendario de ellos es muy diferente al de nosotros. Nosotros simplemente recordamos, ¿verdad? Y tratamos de recordar esas fechas, esas fiestas, de recordar los momentos difíciles, los momentos bonitos que pasó Jesús con sus discípulos. Y uno de esos momentos más hermosos fue cuando Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Amén. Y vamos a mirar ese momento tan hermoso cuando Jesús, hermano, se encuentra con sus discípulos y les da este mandato que vayan y prepararan la Pascua, porque Jesús, hermanos, en ese entonces, cuando él estaba, Jesús ya iba a ser para él, iba a ser la cuarta Pascua que él celebraba con sus discípulos. Porque ya Jesús empezó su ministerio, se puede decir, a los 30 años. Primer año, segundo año, tercer año y la cuarta Pascua. Entonces era entre marzo y abril, entre esos 2 meses. Entonces ya era la cuarta Pascua. Jesús muere en el tiempo de la Pascua. Y podemos mirar nosotros, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, todos iban al templo a comprar sus corderos, sus cabritos, qué sé yo, para ir al templo y sacrificarlos y así con sus familias recordar, porque eso es lo que es la Pascua, que significa pasar por encima. En inglés creo es Passover, pasar por encima, ¿verdad? Y es lo que significa la Pascua.
pasar por encima, pasar por alto, y que es lo que Dios, cuando alguien tiene la sangre de Cristo en su alma, cuando ha sido perdonado de sus pecados, cuando ha creído en Jesús como su Salvador, como su Redentor, entonces la sangre de Cristo está en su ser. La sangre de Cristo le ha limpiado de su pecado. Entonces, cuando venga la muerte, hermanos, va a pasar por encima y la muerte no nos va a poder hacer nada. Estoy hablando en cuanto a una muerte espiritual, una muerte en la cual solamente Dios tiene el control, porque dice la palabra de Dios que aquel que ha creído en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pero aquel que ha rehusado creer en Jesús como el Mesías, como el Redentor de nuestras almas, como el que nos iba a redimir de nuestro pecado, entonces dice la Escritura allá en Juan 3:36 que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo, hermanos, Él vino con ese propósito. Y qué casualidad y qué hermoso mirar que Jesucristo muere, hermano, el día que la gente iba a celebrar el día de la Pascua, a recordar aquel día, porque esta era una ordenanza que Dios le dio a Moisés y que lo iban a estar celebrando los judíos perpetuamente. Tenían que estar recordando aquel día cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Y ellos y los judíos, la costumbre de los judíos es que se reúnen en sus casas y ellos tienen una cena, y entre esa cena hay cabrito, ¿verdad? Hay hierbas amargas que representan la amargura de la esclavitud, el dolor, la tristeza. Tenían que tener panes sin levadura, porque Dios les mandó también en aquel entonces que tenían que comerlo con pan sin levadura, porque en ese entonces la levadura es para que el pan se eleve, se esponje, pero en ese entonces, hermano, ya no había tiempo. Tenía que ser rápido porque ellos tenían que salir de Egipto. Entonces, por esa razón, hoy en día el Señor manda, ¿verdad? Que mandó que así se hiciera. Entonces los judíos y todos aquellos que recuerdan ese entonces que se tiene que comer con pan sin levadura. Y los judíos tienen muchas tradiciones, ¿verdad? En ese entonces, en esas fechas, sacan todo lo de su casa, ¿verdad? De levadura, que no contenga levadura, nada. Pero para nosotros como cristianos, hermano, tenemos que entender principalmente el significado. La levadura, hermano, representa, hermano, toda la clase que es de pecado. ¿Verdad? Que la levadura, hermano, representa el pecado, representa, ¿verdad? Los celos, el pecado, el adulterio, la fornicación, los celos, la envidia. La levadura representa todo eso. Y nosotros tenemos que entonces comer, sí, pero hacerlo sinceramente, honestamente, entendiendo principalmente el significado de la Pascua. El cordero que fue inmolado, o el cabrito que fue inmolado en aquel entonces, el día cuando iban a salir de Egipto, representaba a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a ser ese cordero en el cual cuando Juan el Bautista predicaba y bautizaba en el río Jordán, y dice que miró a Jesús de lejos y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los machos cabrillos, de los toros, de los becerros, de todo lo que sacrificaban cada año, en cada fiesta, solamente podía cubrir el pecado del hombre, pero no lo quitaba. Solamente lo tapaba, solamente, pero volvía otro día, tenían que sacrificar, volvían a pecar, tenían que volver a sacrificar, pero iba a venir aquel que era Jesucristo, el Cordero perfecto, sin mancha, sin malicia, inocente, y vino a nacer. Después creció, hermanos, y empezó su misión, que fue ir a la cruz del Calvario para ser sacrificado, para que la sangre de Él pueda caer en todo aquel que quiera reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Esa sangre, hermanos, así como la sangre de los dinteles de aquel entonces,
les cuidó, les guardó, les protegió para que el ángel de la muerte pasara por encima. Así, si tú y yo y no tenemos la sangre de Cristo, el día de mañana que venga la muerte va a pasar por nuestra casa. Y si usted no tiene la sangre de Cristo, o sea, haber reconocido a Jesús, haber arreglado cuentas con Jesús, entonces va a ser lamentable, porque no le va a servir para nada. Quizás usted, su entendimiento es: oh, pero es que yo hago buenas obras, yo ayudo, yo trabajo, yo oro, yo hago muchas cosas, pero eso son obras y no nos sirven para nada. El pueblo de Israel ha hecho muchas obras, muchas cosas buenas que Dios le ha mandado que hagan, pero el verdadero redentor, el verdadero que nos va a justificar, el verdadero que nos justifica, que nos perdona, que nos limpia de todo pecado, es Jesucristo. Usted y yo tenemos que entender, un día antes, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos y manda a sus discípulos y les dice: vayan y preparen la Pascua. Vayan y preparen en ese lugar que yo les voy a decir. Preparen la Pascua porque la quiero celebrar con ustedes. Dios les mandó, Dios les ordenó que fueran y prepararan ese lugar como costumbre de todo judío, como la costumbre como todo judío tenía que hacerla. Nosotros y usted y yo, hoy en día el Señor constituyó lo que fue la cena del Señor. La cena del Señor es donde nosotros recordamos la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. En esa cena nosotros recordamos, vamos a saber el pan. El Jesús dijo: comed esto, es mi cuerpo. El pan representa, el pan sin levadura, representa el cuerpo de Cristo, sin pecado, sin malicia, sin maldad, sin rencor, sin odio. Un cuerpo santo, perfecto. Esto es lo que representaba el pan sin levadura. La sangre, dijo: bebed esto, que esto representa mi sangre, que será derramada por muchos. Y esa sangre, o es el vino, perdón, el vino que se iban a tomar, representaba la sangre de Cristo, que es la que iba a ser derramada por muchos, para todos aquellos que quieran creer en Jesucristo y crean en este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos tienen sus costumbres y dicen: no, cuando oramos por el vino y tienen el pan, ellos dicen que se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Hay muchos que este evento o este recordatorio que se hace de la cena del Señor, muchos lo ritualizan. Quieren ritualizarlo como en aquel entonces, que tiene que ser todo en orden, que tiene que ser esta fecha, que tiene que ser tal fecha. Pero acordémonos, Jesús no nos dio una fecha. Como los judíos sí tenían una fecha en la cual ellos tenían que recordar, ¿verdad? Recordar el día, ¿verdad? El día de los panes sin levadura, la Pascua, esas fiestas para ellos, Dios sí se las ordenó que tienen que hacerlas perfectamente y cada año. Entonces nosotros, Jesús dijo: hacer esto en memoria de mí, las veces que quieras hacerlo, hazlo. No dio una fecha. Muchos dicen: no, que tenemos que hacerlo tal fecha. Como un ejemplo, el día de la Pascua, que la tradición de mucha gente lo celebra, es el día 10, viernes de este mes, el viernes 10, ¿verdad? Y el sábado, el domingo, día de resurrección. Pero si nosotros queremos basarnos a esas fechas, no vamos a concordar, porque nuevamente les digo, estamos nosotros estamos guiándonos por un calendario gregoriano, un calendario que no es el mismo de los judíos. Pero bueno, usted y yo lo hacemos porque es un recordatorio que tenemos para recordar aquel evento tan glorioso, tan hermoso que fue, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted y yo tenemos que enseñarle a la gente, el significado.
Tenemos que enseñarle el propósito de que Cristo vino, el propósito de que el Señor les enseñó a orar, les enseñó a tener la cena del Señor, pero no ritualizarlo. No pensar de que en ese momento solamente la gente se tiene que portar bien, que tiene que ponerse a cuentas con Dios ese día. No, hermanos, eso es para comprender y entender a qué vino Jesucristo, qué representa el vino, qué representó el pan, qué representaba el cordero. Hacerles ver a la gente que usted y yo, hermanos, solamente queremos compartirle lo que significaba ese entonces. Vamos a mirar un texto en la Escritura. Vamos a leer la Escritura. Vamos a mirar en la Escritura, miremos en Marcos capítulo 13:35. Y vamos a darnos cuenta de algo hermoso que el Señor nos habla en su palabra. Marcos capítulo 13, versículo 35. Dice la palabra del Señor: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Versículo 36 nos dice: para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Lo que usted y yo tenemos que entender, que Cristo, hermanos, pronto viene por su pueblo. Pronto va a venir a levantar a su iglesia. Pero usted y yo, hermano, tenemos que estar velando. Tenemos que estar, hermano, en comunión con el Señor. Tenemos que estar, hermanos, compartiendo el evangelio, compartiendo a la gente de aquel evento tan glorioso, tan hermoso, en el cual nuestro Señor Jesucristo nos mandó recordar aquel momento, aquella cena. Porque un día dijo el Señor que la tomaremos con Él, en la gloria con Él, la cena, las bodas del Cordero, y estaremos tomando la cena con Él. Aquella copa la beberemos junto con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que el mundo hoy tiene que entender, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Así como cuando Dios, hermano, en el pueblo allá en Egipto, Dios mandó aquellas plagas. Pero una de las plagas más peligrosas era, hermano, la del ángel de la muerte. Pero Dios, hermano, de todas las plagas guardó al pueblo de Dios. Pero Dios envió la última plaga, pero Dios le dijo que pusieran la sangre de aquel cordero, de aquel cabrito, en los dinteles de los marcos de cada casa, y Dios los iba a guardar, Dios los iba a proteger. Y así si usted y yo no tenemos, hermanos, la sangre del cordero en nuestras vidas, si Dios un día te llamara a cuentas, y si tú no tienes esa sangre, va a ser lamentable. Te va a ocurrir lo que le pasó al pueblo de Egipto. Murieron todo aquel primogénito. Así usted y yo, lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros, que hablemos al pueblo de Dios, que hablemos al mundo entero, que aún hay salvación, que aún hay perdón, que aún la sangre de Cristo está vigente para todo aquel que quiera clamar a Él. Que la sangre de Cristo aún está vigente para aquel que quiera ser limpio, para todo aquel que quiera tener esa sangre. Y cuando vengan esos momentos difíciles, cuando venga el día que tengamos que morir y tengamos que pasar por ese lugar, por ese valle de la muerte, el Señor esté con nosotros. Y la sangre de Cristo nos va a cuidar, nos va a proteger, y ya porque nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, ya no estamos en condenación. Pero hay muchos que aún siguen en las tinieblas, aún siguen en la condenación, aún siguen con ese pecado. Y usted y yo tenemos que entender que aún hay esperanza, aún hay salvación, aún hay perdón, todavía hay esperanza para todo aquel que quiera acercarse a Jesucristo. El tiempo se está terminando. La Biblia nos está hablando
nos habla en muchas áreas de la vida, en la vida, cómo nosotros estamos viviendo, pasando. Están ocurriendo tantos eventos, están ocurriendo tantas cosas que están cumpliendo de acuerdo a la Escritura. Y quizás Jesucristo ya viene pronto por su iglesia. Ahora, no podemos saber cuándo, porque Jesucristo lo único que nos dijo: estas señales habrán en los últimos tiempos. Pero usted y yo somos responsables. Si quieres tener la sangre de Cristo en tu vida, tienes que reconocerlo a Él. Como nos dice Romanos 10:9, que si creyeres, ¿verdad?, que Jesucristo, que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Porque muchos tienen sus teorías, tienen sus conclusiones, pero aquí no nos basamos de acuerdo a eso, sino tenemos que basarnos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Recordemos que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado el mismo día de la Pascua, el día que muchos judíos celebraban y recordaban el día de la salida de Egipto, sin darse cuenta que el Cordero de Dios había sido crucificado, había sido, ¿verdad?, sacrificado para que esa sangre redimiera a muchos, a todo aquel que cree. Como nos dice Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que yo te invito a que busques a Jesús hoy. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hablemos a nuestros familiares. Recordemos estos momentos lindos que vivió nuestro Señor, pero también difíciles, porque iba a ser crucificado. Pero hablemosles lo que representa la Pascua, el pan, el vino a nuestra familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la Palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.